Segunda de Corintios, capítulo número 5, verso número 14. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 14. Al finalizar la semana anterior, una de las cosas que abordamos es que nosotros no fuimos contratados como personas que le sirven a Dios, sino que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y que cuando Pablo se presenta juntamente con Timoteo, se presenta como Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo. Y ahí la palabra es doulos, que significa esclavos. Y que un esclavo no es una persona que reclama derechos. Y un esclavo no es una persona que tiene queja y demanda, sino un esclavo es alguien que ha sido comprado para que toda la realidad del que lo compró sea la que se manifieste sobre su corazón. Y que ser esclavos de Cristo es el mayor privilegio que nosotros tenemos, porque cuando la vida de Cristo es la que nos gobierna, es cuando hay libertad en nuestra vida. Y esto es algo que necesitamos entender mucho en nuestro corazón y que nos lleve a cambiar nuestro lenguaje y que nos lleve a cambiar todo nuestro caminar. Segunda de Corintios, en el capítulo número 5, en el verso 14 dice la escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿cuál fue el que murió por todos? Cristo. Pero también dice ahí la escritura: luego todos murieron. Si nosotros fuimos puestos en Cristo, va a suceder algo, que lo que le sucedió a Cristo también nos debe de suceder. ¿A quién? A nosotros. Que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es algo que también tiene que suceder en nosotros. Y lo que tiene que suceder en nosotros es una muerte al viejo hombre y un nacer a la nueva vida de Dios puesta por Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces dice el versículo número 15: y por todos murió. Su muerte hizo posible que nosotros fuésemos pasados a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y fuimos pasados de muerte a vida. Y eso tiene que asombrar nuestro corazón, porque antes, cuando estábamos muertos, no podíamos ver, ni oír, ni entender a Dios. Pero cuando la vida de Dios vino, Dios ha hecho posible que ahora lo podamos ver, lo podamos contemplar, lo podamos conocer. Y por todos murió para que los que viven, ¿cierto? Su muerte produjo en nosotros algo. Su muerte hizo posible la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué podemos tener vida hoy de Dios en nuestro corazón? Por causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sin esa muerte, la vida de Dios era imposible dentro de cada uno de nosotros. ¿Es claro? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la muerte de Cristo hizo posible la vida en nosotros, dice que los que viven por causa de eso que Cristo hizo, y aquí es donde aparece un acontecimiento extraordinario que necesitamos entender la iglesia, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahora entonces la vida cristiana tiene otro sentido mucho más profundo, porque nosotros llegamos haciendo nuestro parecer. Y no es que fuimos perdonados para seguir haciendo nuestra voluntad. Fuimos perdonados para ser sacados de donde estábamos y ahora ser llevados de regreso al diseño original de Dios para nuestras vidas. Porque nosotros no fuimos creados para vivir independientes de Dios, esperando que Dios bendiga todo lo que yo hago. De eso no se trata ser cristiano, porque hemos contemplado el cristianismo como un montón de proyectos que yo tengo y que vengo con todos esos proyectos a que Dios me los bendiga.
No, mis amados, la vida cristiana es que yo estaba muerto y Dios puso la vida de su Hijo ¿en quién? En mí. Y que lo que ahora Dios desea hacer visible es esa vida gobernando todo mi caminar, esa vida gobernando todo mi existir. Porque si la vida de Cristo no gobierna la iglesia va a destruir todo lo que coja, todo lo que tome. Por eso vemos a gente llamándose creyente y destruyendo su matrimonio, a gente llamándose creyente y destruyendo a sus hijos, a gente llamándose creyente y enemistado con todo el mundo. ¿Por qué vivimos en esa condición? Porque esa persona no ha entendido que ahora tiene que haber una vida nueva en él, la vida del reconciliador, y ese reconciliador se llama Cristo, ¿cierto? Dice el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, si lo que habíamos tenido de idea de Dios era lo que habíamos oído, ya no se trata de lo que hemos oído, sino ahora se trata de ¿qué? De verlo, como ocurrió a los discípulos. De manera que el verso número 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, en esta versión dice nueva criatura es, en otras versiones dice una nueva vida tiene, y eso es hermoso. Si alguno está en Cristo, tiene una nueva vida. ¿Cuál vida? La de Cristo, ¿cierto? Y esa vida de Cristo es la que ha hecho que las cosas viejas pasaron, lo que era tu vida anterior quede atrás, y ahora cada día se vaya haciendo visible una nueva vida dentro de nosotros. Hablábamos la semana anterior que el concepto de desierto que nosotros tenemos lo copiamos más del mundo que de Dios, porque el desierto para Dios es un lugar extraordinario, glorioso, porque Dios nos llevó a un lugar donde nos está enamorando de Él, donde nos está llevando a desprendernos de todo lo que hemos atesorado, para que haya un solo tesoro en nuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará ¿qué? Vuestro corazón, dice la Escritura. Y por eso el Señor, si me acompañan allá a Santiago, capítulo número 1, versículo número 2, solo voy a recordar estas pequeñas palabras, porque sí es importante aquí. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, y cuando se refiere a hermanos míos, Santiago se está refiriendo a creyentes, a personas que han nacido de nuevo, a personas que están transitando el camino de Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no olvidemos, las pruebas en el camino desnudan dónde está puesto ¿qué? En nuestro corazón, pero nos van a direccionar para que ahora nuestro corazón esté puesto únicamente en el Señor. Las pruebas no son para destruirte, las pruebas son para redireccionarte, para colocarte, y ahora vamos a ver algunos ejemplos dentro de la Escritura. Pero dice el versículo siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia produce un aprender a esperar en Dios, ¿cierto? ¿Es fácil esperar? No es fácil, pero cuando esperamos es donde el señorío de Dios se va estableciendo en nuestras vidas, porque en el esperar es donde estoy aprendiendo que las cosas deben de suceder como Dios las planteó, como Dios las dispuso, y no como yo las quiero. Porque a veces estamos contentos es de que Dios haga lo que yo quiero, pero muchas veces el deleite y el gozo es que las cosas pasen como Dios las dispuso, ¿cierto? Como Dios las dispuso, y como Dios las dispuso son perfectas. Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham aparece y le dice, ¿qué hago que estoy ahí sin hijo? Y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Es una promesa hermosa. ¿Cuánto llenó el corazón de Abraham esa respuesta de parte de Dios? Te voy a dar un hijo. Qué regalo, él sabiendo que su esposa era ¿qué? Estéril. O sea, va a acontecer algo de parte de Dios maravilloso, pero en esa promesa de Dios
Dios también iba a obrar, ¿sí? Porque la fe, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados que la fe es como tener autosuficiencia, como que es que yo hago de todo y tengo fe y soy capaz de lograrlo. Y resulta que la fe es total dependencia, es lo contrario. La fe lo pone en total dependencia ¿de quién? De Dios. Y como Dios estaba formando a Abraham como un hombre de fe, entonces Dios iba a formar en Abraham la paciencia. ¿Y qué hizo el Señor? Le hizo una promesa y a los 25 años se la cumplió. La pregunta es, ¿llegó tarde? ¿Llegó a destiempo? No. Mis amados, el que está afanado eres tú y yo. Dios no tiene afán, porque Dios no está esperando sino manifestar su voluntad ¿en quién? En nuestras vidas. Y cuando no entendemos y aceptamos la voluntad de Dios, entonces es donde empezamos a hacer una cantidad de cosas que nos traen una cantidad de problemas dentro de nuestro caminar, porque tomamos decisiones equivocadas, porque decidimos por nosotros mismos y no esperamos lo que Dios tenía dispuesto ¿para quién? Para nuestras vidas. Y muchas veces decidimos apoyados por otros que tampoco saben esperar, y muchas veces están ayudándonos a impulsarnos ahí a decidir en el qué, en el desespero y en el afán. De manera que la paciencia que produce dependencia, ¿sí o no? Dependencia. Y tiene que producir también confianza. Si alguno de ustedes ha estado allá afuera en una sala de cirugía, saben lo difícil que a veces es esperar para allá afuera, y especialmente cuando allá adentro en la sala de cirugía hay alguien al que usted ama mucho, hay alguien que pesa mucho en su corazón, ¿cierto? El año pasado nos ocurrió con Camila, cuando tuvimos que llevarla y le programaron una cirugía de urgencia, y la entraron a cirugía, no sé, como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, la entraron a cirugía y como a las 10 de la noche todavía no había respuesta. Finalmente una enfermera salió y le dijo a mi esposa, ella ya salió de la cirugía, está muy dormida, mejor váyase para la casa y venga mañana. ¿Sí o no? Y ella quería era verla antes de irse, ver cómo estaba, ¿cierto? Y tocó ir a casa confiando en que estaba bien, porque no se sabía en qué estado estaba. ¿Es fácil para un ser humano eso? No, pero mis amados, la paciencia, dice ahí el siguiente versículo, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Y qué va a producir la paciencia? El aprender a esperar, el aprender a entender que el tiempo de Dios es perfecto y que no es una frase de labios, sino una realidad que tiene que suceder en nuestras vidas, porque nosotros decimos que el tiempo de Dios es perfecto y después estamos desesperados porque no pasa lo que yo espero. Y dice ahí, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y en otras versiones dice que tenga la paciencia su obra completa para que llegues a la completa madurez. Y miren lo hermoso, ¿cuándo alcanza en lo natural un arbolito madurez? Cuando empieza a dar fruto. Cuando alcanza la madurez, empieza a dar ¿qué? Empieza a dar fruto. De manera que todo el proceso de la paciencia es para llevarte a dar fruto. ¿Y cuál es el único fruto que Dios espera cosechar en ti y en mí? La vida de Jesús. Es el único fruto, ¿cierto? El fruto no es dinero. No se engañe pensando que una persona dio fruto porque es buen negociante, que dio fruto porque se compró una casa, que dio fruto porque se compró un carro, que dio fruto porque logró varios títulos en la universidad. Eso no es dar fruto, eso es tener logros. Pero dar fruto es cuando en esa vida hay más de Cristo y menos de esa persona. Y mire, entre más hay de Cristo en una persona, más esa persona está buscando las cosas de arriba que las de la tierra. Entre más hay de nosotros, nos aferramos más a las cosas ¿qué? A las cosas terrenales, ¿cierto? De manera que todo esto nos lleva a meditar de manera especial el proceso que Dios está haciendo en nosotros.
Porque, mis amados, necesitamos salir y que Dios nos dé la gracia de salir de muchas cosas perversas que tenemos en nuestro corazón, aún llamándonos cristianos. Porque en esos días pensaba de una manera tan tremenda que aún uno da consejos, pero consejos que son sumamente perversos, pero parecen bien intencionados y parecen buenos. Porque cuántas veces tú y yo le hemos podido decir a alguien, hablándole de Dios, mire, por lo menos saque siquiera un minuto al día para que le dé gracias a Dios. Si usted sacara siquiera un minutico al día de todo lo que usted tiene que hacer, saque un minutico al día para que le dé gracias a Dios, ¿sí o no? Sabe que ese pensamiento es perverso, paupérrimo, eso es pobreza extrema, eso es un pensamiento nacido de un corazón para el que Dios no tiene ningún valor dentro de su vida. Porque ¿sabe cuántos minutos tiene un día? Un día tiene 1440 minutos. Y usted le aconseja a alguien que siquiera saque 5 minuticos para Dios. Le pregunto, en 1440 minutos, ¿qué son 5 minutos? Nada. O sea que sutilmente nosotros le estamos diciendo a alguien, mire, para usted todo es importante y Dios es algo muy poco valioso. Y si en un día pareciera que 5 minutos fueran mucho, una semana tiene 10.080 minutos. Y si usted saca 5 minutos diarios para Dios, en una semana apenas busca a Dios 35 minutos. ¿Qué son 35 minutos en 10.080? Le pregunto, ¿usted para quién vive? ¿Sí se está cumpliendo en nosotros que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos? No, en ninguna manera. Mis amados, ese lenguaje no está en la Biblia. Me puse a buscar y no encontré, y si alguno lo encuentra me lo comparte y yo lo corrijo, pero me puse a buscar y no hay ni un consejo en toda la Biblia donde se le aconseje a alguien siquiera sacar media hora para Dios. Ay, siquiera saque una mañana para Dios. No hay ese consejo. Todo el tiempo en la Biblia dice Cristo vuestra vida. O sea que Cristo es toda la vida, todo el tiempo. Para mí el vivir es Cristo. Él es la porción de mi herencia, de manera que cada vez que uno escucha a los hombres de Dios hablando de Dios, ellos están diciendo siempre Dios es el todo, y cada vez que dieron un consejo lo dieron entregando todo, no miserablezas, porque nuestras vidas están como están porque no hacemos entregar sino miserablezas al Señor. Mis amados, Dios no necesita nuestro tiempo. Dios no necesita que tú le regales 5 minutos. Dios nos dio fue una vida, y para que esa vida sea el todo de quién, el todo de tu corazón. Cuando uno mira los consejos, por ejemplo, de Pablo, Pablo no dice si le queda tiempo, ore 5 minutos. Pablo dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda ¿qué? Con toda perseverancia. Cuando se habla de escudriñar la escritura, por allá se le fue dicho a Josué, sino que de día y de noche meditarás en ella. No es si le queda tiempo, no es si le sobra tiempo, no es si leer la Biblia le da sueño, no. Mis amados, cuando usted empieza a sentir fuego de Dios en su corazón, mis amados, el fuego de Dios en el corazón estremece el corazón de una persona. ¿Usted ha escuchado cuando se dice que una persona tiene pasión por algo? Cuando una persona tiene pasión por algo, eso se le nota. Y uno de los aspectos donde más se habla de eso es los que tienen pasión por el fútbol. Y cuando hay mundiales de fútbol, hay gente que empeña su casa, empeña su carro y se endeuda para ir a ver su equipo de fútbol en el mundial. No sabe ni siquiera si va a ganar o si va a perder o cómo le va a ir, pero esa persona siente que eso es tan valioso para ella que ella está dispuesta a pagar el precio que sea necesario por eso. ¿Sí? No sé si usted ha visto cuando presentan subastas. Hace unos días veía una y yo dije, en esa subasta yo no compraría nada, porque estaban subastando
artículos personales de un artista famoso. Y entonces una camisa autografiada, y estaban subastando que un lapicero que era de él y tenía el nombre de él y que no sé qué, y había gente comprando esos artículos por millones de dólares, pero millones de dinero, que uno dice, venga, ¿por qué esa gente está dispuesta a pagar tanto? Porque para esa gente, esa no es un simple artículo, ese artículo le recuerda a esa persona que le mueve el corazón. El asunto es, ¿qué tanto nos mueve el corazón Dios? Que siempre estamos dispuestos a dar tan poco en nuestro caminar. Realmente, el mover del Espíritu produce una pasión de entrega en el corazón. Y como nosotros todo lo volvemos números y hacemos cuentas, y uno lee por allá en la Escritura que dice que David buscaba 7 veces al día al Señor. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros en el pensamiento occidental? Que buscar 7 veces al día al Señor. Entonces dicen, no, yo me levanto y oro, desayuno y oro, a media mañana oro, al almuerzo vuelvo y oro, llevo 4, a la media tarde oro, llevo 5, a la comida oro 6, y antes de acostarme oro 7. Tengo las 7 veces que oré, ¿sí? Pero eso es en el pensamiento perverso nuestro. En el pensamiento judío, 7 equivale a plenitud. Entonces, cuando se dice que David buscaba 7 veces al Señor, no está hablando de 7 tiempos, está hablando de que todo el tiempo David tenía una disposición de buscar a quién, de buscar al Señor. Y eso de una manera especial sacude nuestro corazón, porque es fácil decir que por todos murió, pero nos encontramos en que tantas veces no estamos viviendo para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Que murió y resucitó por nosotros. Y quiero que vayamos por favor a Éxodo capítulo número 12. Éxodo capítulo número 12. Porque allí en Éxodo, a través de lo que Dios dejó allí narrado, vamos a ver con claridad por qué una vez tú eres rescatado por Dios, ya tu vida no te pertenece. ¿Por qué estamos haciendo con nuestras vidas lo que nos parece? Porque no hemos entendido la salvación de quién, la salvación de Dios. Y cuando hablo de eso, no estoy hablando de que un pastor te ponga a hacer lo que él quiera, no. El pastor mismo necesita que Dios sea el Señor de quién, de su corazón. La única cabeza que Dios dio a la iglesia se llama Jesucristo. Dios no puso a los pastores como cabeza. La única cabeza que Dios puso se llama ¿quién? Jesucristo. Y la única que debe gobernar tu vida no es otro hombre, sino el único que debe gobernar tu vida es el Señor Jesucristo. En Éxodo capítulo número 12 vamos a ver algunos detalles de cosas importantes en nuestra vida, ¿sí? Porque en Éxodo capítulo número 12 el Señor hasta este momento ha traído 9 plagas a Egipto, ¿sí? Han venido juicios de parte de Dios. Se convirtió el río Nilo en sangre, vinieron plagas de piojos, las langostas, los días de tinieblas, cayó del cielo granizo con fuego. Han venido todas estas plagas, y hasta el momento las 9 primeras plagas que han venido han tocado cosas externas del ser humano. Han tocado sus bienes, han tocado su trabajo, han tocado sus actividades, porque muchos perdieron el ganado cuando vino el granizo. Muchos no pudieron salir a trabajar en aquellos días de tinieblas, donde dice que las tinieblas eran casi palpables, casi que se podían tocar, no se podía ver el rostro de nadie. ¿Cómo sería de incómodo que para donde usted abría la alacena y habían ranas, abría la nevera y habían ranas, levantaba la almohada para acostarse y habían ranas, por donde usted miraba habían ranas, estaban invadidos de ranas? Pero todo eso era ¿qué? Externo. Y vemos
cómo la actitud muchas veces de nosotros en relación con Dios es: quíteme todo ese externo que me molesta. Porque el faraón, la noche que hubo la plaga de ranas, mandó llamar a Moisés y le pidió a Moisés que orara. Moisés, por favor, ore para que se vaya la plaga de ranas. Y Moisés oró y se fue la plaga de ranas. El asunto es que al otro día volvió Faraón y dijo: ya no los dejo ir. O sea, ¿a él le interesaba la voluntad de Dios? No, le interesaba que le quitaban lo que le estaba estorbando en ese momento. Pero cuando llega la 10ª plaga o el 10º juicio, sí tienen que hablar mucho a nuestro corazón, porque es que el 10º juicio ya no iba a tocar bienes, no iba a tocar tiempo, no iba a tocar trabajos, no iba a tocar posesiones. La 10ª plaga iba a tocar vidas, porque el Señor dijo: la muerte va a pasar sobre Egipto y se van a morir todos los primogénitos de Egipto. O sea, no voy a tocar sus finanzas, ya no voy a tocar sus posesiones, ya no voy a tocar su trabajo, lo voy a tocar a usted. Dígame si la 10ª no cambió completamente la dirección, ¿sí o no? Eso puso en alerta ¿a quién? A todo el mundo. Éxodo 12:13. Voy a leerle solamente algunos versículos salteados, pero le animo a que pueda leer todos esos capítulos 12 y 13, que son los que vamos a estar mirando esta mañana, y los pueda meditar, y aún Dios puede hablar más a su corazón. Dice Éxodo 12:13 que el Señor les dio una indicación, ya miramos sobre eso: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que ese último juicio, ¿qué iba a tocar? Vidas, ¿cierto? Y nada duele tanto como cuando se toca la vida. Y era un asunto sumamente complejo el que iba a pasar aquí, porque el Señor había advertido que esa noche iba a pasar la muerte y que todos los primogénitos de los egipcios, de los esclavos y de los animales iban a morir. De manera que el dolor que podía llegar a haber en una casa era mucho. Nosotros hicimos un ejercicio con esto esta semana en la casa, que estábamos en familia, e hicimos que si nosotros hubiéramos estado allá y nuestra casa no hubiese estado marcada con la sangre de Cristo, ¿sí? En la casa nuestra no habían quedado hombres, porque al morir los primogénitos, moría don Eduardo, yo soy primogénito, moriría yo, mi hijo Camilo es primogénito, moriría él, el hijo mayor de don Eduardo es primogénito. O sea, en esa sola casa se morían 4 hombres, solamente quedaban las damitas. Le pregunto, ¿era un juicio tremendo? Era un juicio. Si visitaba la casa de Nancy, ¿quién se moría? Jonathan. ¿Quién más se moría? Jacobo. Y entonces uno empieza a decir: este asunto es serio, porque un asunto es cuando tocan las cosas externas y otro asunto es cuando nos toca. Y ahora ellos tenían que involucrarse con lo que iba a ¿qué? Con lo que iba a acontecer, porque Dios les dio las indicaciones, y Dios a través de las indicaciones les dijo que por familias iban a escoger un cordero y todos iban a ser partícipes de sacrificar ese ¿qué? Ese cordero. Y después, con la sangre de ese cordero, tenían que coger y pintar los marcos. Dintel les corresponde a marcos, los marcos de esa ¿qué? De esas puertas, ¿sí? Y después de que los pintaran, todos tenían que pasar por esa puerta teñida en sangre. Mis amados, eso no era una simple puerta, eso era una figura anticipada de Cristo. Cristo mismo vino y dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Quién era la puerta pintada de sangre? Cristo.
y entraban. Y una vez entraban por esa puerta untada de sangre, dice que allá adentro tenían todos los miembros, ancianos, jóvenes, niños, ¿sí? Todos tenían que participar de comer del cordero hasta que no quedara nada. O sea que todos fueron guardados por la sangre del cordero y todos tenían la responsabilidad de comer del qué. O sea que el haber sido perdonados esa noche también llevaba una qué, responsabilidad, una responsabilidad. Tenían que comer de qué, del cordero. Ahora, ¿quiénes iban a ser librados esa noche? Los primogénitos, los hijos mayores. Sí, pero ¿qué ocurrió esa noche? Pasó la muerte y empezaron a sentirse los lamentos y el lloro en Egipto. Porque ¿cuántos desde el faraón mismo se vio enfrentado a cómo su hijo primogénito se murió? Y empezó a sentirse todo el dolor en Egipto. Pero cada uno, sintiendo el dolor que había afuera, miraba dentro de su casa y ya no habían lágrimas de dolor dentro de su casa, sino lágrimas de gratitud, porque estos primogénitos que hay dentro de nuestras casas, pudiendo estar muertos hoy, han sido perdonados. Y significaba que esa noche hubiera pasado la muerte, casi que ver a esos primogénitos significa casi que habían vuelto a la vida, casi que había ocurrido un proceso casi de resurrección en la vida de esos ¿qué? Primogénitos, y todo por causa de lo que había acontecido cuando aceptaron cómo Dios había establecido guardar ¿qué? Guardar sus vidas. Ellos no tenían que hacer nada excepto que sujetarse a lo que Dios había ¿qué? Establecido. Y pase ahí conmigo a Éxodo 12:29. Y dice la escritura, Éxodo 12:29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Yo le pregunto, si Dios pasara por Manizales esta noche y se muriera todo primogénito en Manizales, ¿cuántos muertos habrían? Sería un gran lloro en toda esta ciudad. Y dice, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, o sea que eso no, o sea, en la posición, la riqueza, la autoridad y la fama no tenía ningún valor cuando la muerte ¿qué? Pasaba. Desde el primogénito del Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. O sea, fue una noche terrible para Egipto, pero fue una noche gloriosa para el pueblo de ¿quién? Para el pueblo de Dios. Y no era porque no merecieran morir, no murieron porque la gracia de Dios les había cubierto, porque Dios mismo los había ¿qué? Defendido. Ahora, ¿no le parece un regalo maravilloso que usted hubiera estado en una de esas casas y usted poder ver a su esposo que fuera un primogénito y darle gracias a Dios? Señor, mi esposo está vivo porque tuviste misericordia. Señor, si tú no nos hubieras enseñado cómo nos ibas a salvar, no vería la salvación tuya sobre mi esposo, no vería la salvación tuya sobre mis hijos. Señor, esto es la obra tuya, maravilloso Dios. Y está toda esa casa agradecida. Pero mis amados, necesitamos entender que esto es más que simplemente estar agradecidos. ¿A quién le perdonó Dios la vida? ¿A quién? Téngalo claro. Le perdonó la vida a los primogénitos, ¿sí o no? Entonces pase ahora a Éxodo 13.
¿Qué significó que Dios le hubiera perdonado la vida a los primogénitos? No lo pierda de vista, porque prácticamente volvieron a la vida. Pero dice Éxodo 13:1, Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, y tómelo muy en cuenta: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Y cómo termina diciendo ahí? O sea que, ¿qué significaba que esa noche hubieran sido perdonados los primogénitos? Que ahora había un dueño de ellos, y que ahora esos primogénitos que habían sido perdonados tenían un deber en su vida: conságrame todo primogénito. Todo el que había sido perdonado esa noche, ahora, ¿cuál debería de ser su estilo de vida? ¿Consagrado a quién? Consagrado al Señor, entregado. Ahora ya no vivía para sí, sino vivía para aquel que le perdonó y le dio una nueva ¿qué? Una nueva vida. Eso es ser creyente. Hebreos 12:22. Levante la mano, ¿cuántos primogénitos hay aquí? Levante la mano, a ver, yo miro. Ahora levante la mano, ¿cuántos salvos hay aquí? Salvos. ¿Sí? Bueno, si somos salvos, todos somos parte de los primogénitos, porque no es de posición en la salvación, sino es lo que el perdón de Dios y la vida de Dios ha hecho en nosotros. Se lo voy a mostrar en las Escrituras. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23. ¿A qué lugar? A la congregación ¿de quién? De los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces el Señor con esos primogénitos dejó solo una figura. Todo el que es salvo se convierte en alguien que ahora le pertenece ¿a quién? A Dios. Y todo ese que ahora le pertenece a Dios tiene el deber de estar completamente dedicado ¿a quién? Completa. No es si le sobra tiempo, no es si le queda tiempo. Mis amados, Dios no está esperando las migajas de un pueblo. Dios lo dio todo. Y Dios o quiere todo contigo o no quiere nada contigo. Es así. Porque nosotros fuimos diseñados, la Escritura dice: el que se une al Señor, un espíritu, ¿es con quién? Es con Él. Si pertenecemos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Para estar inscritos en los cielos, ¿dónde estamos inscritos? En el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? No es un libro así de papel. El libro de la vida es una persona, Cristo. ¿Dónde fuimos puestos? ¿Dónde pronunció Cristo el nombre de cada uno de nosotros para ser salvos? En la cruz del Calvario. ¿Dónde quedaron inscritas nuestras vidas para ser perdonadas? En el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ahora, ese que fue perdonado, ¿ahora qué necesita entender? Que su vida ha sido perdonada y rescatada. Ahora al otro día se levantaron y están felices, pero ahora la forma de celebrar es consagrarse ¿a quién? Consagrarse a Dios, entendiendo un poco qué es esa congregación o esa consagración más bien. ¿Por qué? Necesitamos volvernos un poquitico a Génesis. Cuando Dios hizo al hombre para que la única fuente del hombre fuera Dios. Pero cuando el hombre pecó, el hombre dejó a Dios como su fuente
Porque ¿cuál fue la propuesta de Satanás? Sino que sabe Dios que cuando ustedes coman de ese árbol no van a morir, sino que van a ser abiertos sus ojos y van a conocer el bien y el mal. En pocas palabras le estaba diciendo, mire, si ustedes comen de eso no van a morir. Lo que pasa es que ustedes ya no van a necesitar a Dios para decidir, ustedes van a poder decidir por sí mismos. ¿Y sabe qué es lo peor que le puede suceder a un ser humano? Que Dios lo deje decidir por sí mismo. Eso es lo peor que nos puede ocurrir, porque nosotros no sabemos decidir entre lo bueno y entre lo malo. No sabemos. A tal punto que hoy lo vemos en el mundo, ¿qué? En el mundo entero, ¿cierto? Hoy vemos por todos los lugares que el hombre no sabe decidir en todos los aspectos de su vida. Y como no sabe decidir, el hombre necesita depender ¿de quién? Necesita depender de Dios. Y necesita que Dios sea la fuente de su corazón. Entonces, ¿qué le propuso Satanás al hombre? Lo que Satanás había hecho en el cielo. Por ahí en Isaías dice la escritura que ¿qué era lo que Satanás quería? Dijo, subiré a los lados del norte, junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él no quería ser un reflejo de Dios, él quería ser igual a Dios. ¿Y cuál idea le vendió al ser humano? La misma. No que el hombre fuera un reflejo de Dios, sino que el hombre fuera como Dios, que el hombre decidiera por sí solo. Amados, hay una diferencia entre el ser humano y todo lo demás creado. El ser humano es el ser más inteligente que Dios hizo de todos los seres. ¿Cierto o no cierto? Pero Dios, ¿para qué le dio esa inteligencia? Para que con esa inteligencia el hombre aprenda a ser obediente al Señor. Para que esa inteligencia le permita aprender la obediencia en su caminar. Para eso Dios capacitó ¿a quién? Al ser humano. Dice que la escritura que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra, los puso, ¿cierto? Y les dijo que sojuzgaran toda la tierra. Sojuzgar tiene que ver con gobernar, pero gobernar ahí no tiene que ver con ser señor, sino tiene que ver con tener cuidado y manifestarle a todo el reino de Dios que está gobernando sobre su corazón. De manera que Dios no puso al hombre para gobernar y ser señor de todo. Dios lo puso fue para que el hombre le manifestara todo el reino de Dios sobre su vida, el gobierno de Dios sobre su vida. Pero ¿qué ha hecho el hombre cuando aprendió a decidir solo? Se ha querido convertir ¿en quién? En Señor. Mire, hasta el mejor de los gobernantes, de acuerdo a nuestra calificación, pasan unos días y ese gobernante quiere volverse dictador, porque empezó siendo un buen gobernante, pero con el paso de los días él quiere seguir al control del poder y él quiere seguir siendo el que manda y quiere atornillarse ahí, ¿sí? Porque quiere convertirse como en el que tiene el gobierno, cuando el gobierno lo tiene ¿quién? Cuando el gobierno lo tiene el Señor, ¿sí o no? ¿Para qué Dios rescató a esos primogénitos? Para que sobre ellos ahora estuviera el gobierno ¿de quién? El gobierno de Dios. Y quiero mirar entonces algunos aspectos respecto al desierto. ¿Por qué? Porque ya sucedió y Dios ya les dijo, ahora todos los primogénitos ¿son qué? Son míos. Esa obra ya fue hecha, ya fue consumada en la cruz del Calvario. Pero eso que ya fue terminado en la cruz del Calvario está siendo construido en cada uno de nuestros corazones. Y eso que está siendo construido, Dios lo va a edificar en todo ese trayecto. Porque una vez salen de ahí aquel día, después de haber salido vivos los primogénitos y salieron de allá, no olvidemos que a partir de ahí Dios le va a enseñar a esos primogénitos que ahora, una vez Dios los perdonó, los va a sacar de una vida de autosuficiencia a una vida de total dependencia. Y va a empezar ese proceso, en ese caminar. La palabra de Dios dice ahí, todo esto lo que le voy narrando para no hacerlo tan largo esta mañana,
Lo puede leer en ese capítulo 12, 13 y 14 de Éxodo con detalle, para que lo compruebe. Dice que lo sacó Dios, y a nosotros, ¿qué nos gustan los atajos? Nosotros queremos llegar ya. Si Dios nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra prometida, nosotros queremos llegar ya. Pero antes de llegar a la tierra prometida, Dios tiene que hacer un trabajo en nuestro corazón. ¿Dónde hace ese trabajo? En el desierto. Dice que Dios, en lugar de llevarlos por el camino corto, que era el de la tierra de los filisteos, los llevó por el camino largo. Los llevó por el camino del Mar Rojo. O sea, ¿quién decidió el camino por donde iban a transitar? ¿Sí? O sea que si Dios decide que tomemos el camino largo, ¿es bueno para nosotros? Porque si Dios les va a enseñar algo, les va a enseñar es a que ellos antes dependían de sí mismos, ahora dependen de quién. Ahora dependen de Dios. Tu tiempo no es tuyo, tu tiempo es de Dios. Y si Dios lo quiere hacer largo, ¿de quién es? De Dios. Y los llevó por el borde de ese mar y los puso frente al mar. ¿Qué? Los hizo ubicar en un lugar que en español se lee Pihairot, ¿sí? Cuyo nombre significa puerta a la libertad. Y a uno le parece como loco que la puerta a la libertad sea donde estaba encerrado y sin salida, porque adelante tienen el mar y atrás tienen los egipcios persiguiéndolos con toda su caballería. Y a nosotros nos parece que si Dios nos llevó por ese camino, Israel se paró y dijo: Dios nos sacó fue para matarnos. Pero era que ellos necesitaban empezar a ver a Dios. ¿Dios qué hizo? Puso una columna entre los egipcios y los israelitas. No se podían acercar el uno al otro. O sea, si Dios ya puso esa columna, qué miedo. Pero como ellos no reconocían a Dios, estaban tullidos de miedo y se empezaron a llenar de angustia en su caminar. Hasta que el Señor le dijo al pueblo: no se pongan a llorar, dígale al pueblo que marchen. Y aquel día, de una manera especial, Dios abrió el mar para que el pueblo pasara por en medio en seco. Y pasó todo el pueblo por en medio del mar en seco. Salieron al otro lado, pero ahí atrásito, ¿quién también viene cruzando el mar? Los egipcios. Por ahí en el Nuevo Testamento lo puede leer, dice que nosotros fuimos bautizados con el mismo bautismo de Israel. Dice que en Israel todos fueron bautizados en el mar que se abrió. ¿Y eso qué significa? Significa que ellos pasaron por en medio del mar. Y mire, alguien decía lo siguiente: mire, la misma agüita que Dios abrió para que ellos pasaran por en medio de él en seco, fue la misma agüita que Dios utilizó para matar a sus enemigos. O sea, que el mismo camino de salvación es el camino que dio muerte a los enemigos de su vida. Y mire lo hermoso: la misma cruz que trajo salvación a nuestras vidas es la misma cruz que da muerte al peor enemigo de nuestra vida. Y no es el faraón. El peor enemigo de nuestra vida, ¿quién es? Yo mismo, ¿cierto? O sea que en ese mismo mar Dios les estaba diciendo: mire, ustedes salieron al otro lado, y ustedes salieron fue para llevar una vida, ¿qué? Una vida nueva. Pero si no se va entendiendo, todo se va convirtiendo en amargura, porque no entendemos. Ellos salieron, y ahora al comienzo de la oración leímos el cántico de Moisés y de Moisés y María, y que muchas veces lo hemos cantado cuando dice que echó a la mar los carros del faraón, ¿cierto? Y ellos salieron y apenas vieron cómo el mar se cerró y los egipcios se murieron. Es más, por eso le digo, tómese el trabajo y lo lee. Antes de que el mar se cerrara, los egipcios ya estaban derrotados, porque dice que Dios, antes de cerrar al mar, Dios descendió y destruyó todos los carros del faraón, les quitó todas las ruedas, y cuando cerró el mar, ellos ni siquiera podían coger sus carros y devolverse, porque Dios ya se los había desbaratado, los desarmó completamente. Y ellos están allá celebrando que Dios los rescató, y que sus enemigos quedaron ¿dónde? Atrás.
y Dios los lleva 3 días de camino por el desierto, pero les empieza a dar sed. Y cuando llegan allá a un lugar donde apenas vieron agüita, se emocionaron y llegaron, y cuando la van a probar, es un lago que tiene agua amarga, se llamaba Mara. Pero Dios, ¿qué les está enseñando a ellos? Dependencia y sujeción. ¿A quién? A Dios. Y Dios nos va enseñando que Dios no es las cosas que funcionan, porque así interpretamos nosotros a Dios. Dios le dio una vara a Moisés, y con esa vara golpeó el Nilo y se volvió sangre. Con esa vara golpeó el polvo y se volvieron piojos. Con esa vara alzada Dios abrió el mar. ¿En quién? En 2. ¿Sí? Entonces nosotros pudiéramos pensar que el método de Dios es la vara, y cuando Él llegó allá, Dios no le dice que use la vara, sino que coja un tronco que encontró por allá a un lado y lo eche, y Dios endulzó. Alguien decía de manera jocosa que como nosotros esperamos es el método y nos inclinamos es a los métodos, y volvemos todo como que si pasó una vez, entonces todos los días quiero hacer lo mismo para que vuelva a pasar. Así no funciona Dios, porque te vuelves dependiente del método y no de quién, de Dios. Pero ese día Dios dijo: aquí no hay que usar varita, y cambió el método, porque Dios sobre esos primogénitos a los que ha llamado a consagrarse los va a llevar a una vida de total ¿qué? De total dependencia, de absoluta dependencia. Y eso se hace difícil para nosotros, porque nosotros llegamos sin saber depender de Dios. Nosotros con nuestros labios nos llenamos diciendo: yo dependo de Dios. Espere que Dios le quite. ¿Sí o no? ¿Qué celebramos los cristianos respecto a la Navidad? Celebramos la luz de Cristo. Ya sabemos que la Navidad no fue en diciembre, ya sabemos que como el mundo la celebra no tiene nada que ver con la Navidad, que la Navidad tiene que ver con la vida de Cristo, que la verdadera Navidad es Cristo en mí, Cristo viviendo en mí. Esa es la verdadera Navidad. Pero en la reunión que tuvimos en familia esa noche les compartí algo y les decía: bueno, estamos aquí reunidos, vamos a comer ahora, vamos a cenar algo y todo eso, pero ¿qué ocurriría si usted a la Navidad le quita el arbolito, las luces, las viandas, los regalos que se estrenan el 24? Si le quita todo eso, la verdad, si somos sinceros, en el fondo diríamos: no, pues qué Navidad. Entonces no hemos entendido, porque la Navidad no se trata de todos esos adornos. La Navidad se trata de que Cristo nació en mí, de que la vida fue puesta en mí. Pero aunque yo digo eso, si todo ese poconón de parafernalia que ha hecho el mundo no está, entonces sentimos como que Navidad no hay. Si usted le dijeran: celebre en marzo que la vida de Cristo, y usted dice: no, pero es que no hay ambiente de Navidad, no hay espíritu de Navidad. No, porque estamos tan apegados a otras cosas y tan despegados de la realidad de quién, de la realidad de Dios. Mis amados, si no hubiera árbol, si no hubieran luces, si no hubieran regalos, si no hubiera 24 de diciembre, le pregunto: ¿habría razón para celebrar la Navidad? Claro, porque la Navidad, y lo hemos visto, Natiti Vitae, ¿sí? Una vida ha nacido para ti. ¿Cuál es la vida que ha nacido para nosotros? La de Cristo, mis amados, y eso es suficiente ya para que nosotros celebremos con gozo y con alegría. ¿En qué? En nuestro corazón y en nuestra vida. Ellos salen y Dios les dice algo de manera muy especial, pero quiero devolverme algo. Vaya conmigo a Éxodo 3:5. Éxodo 3:5. Ya casi vamos a terminar por hoy. Éxodo capítulo número 3, versículo número 5. Dice la escritura: recuerdan que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro,
y de pronto vio algo que le llamó la atención, vio un arbolito que estaba encendido en llamas, pero no se consumía, y se acercó a mirar qué había pasado. Y mientras él se acerca a mirar, sale una voz que dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué? Santo es. O tierra santa, ¿qué? Santa es. Y como nosotros tenemos la costumbre de tratar todas las cosas como si fueran comunes y corrientes, en ese momento el Señor le dice: mire, la tierra en la que estás ahora pisando es tierra santa, pero ¿qué era lo que hacía que esa tierra fuera diferente? La presencia del que estaba ahí. El santo se había manifestado. Por lo tanto, el Señor dice: mire, donde yo estoy tiene que haber espíritu de santidad. Amén. Y el asunto es: ¿quién habita en ti? ¿Sobre qué tierra estás parado? ¿Sobre qué roca? Y si estás parado sobre el santo, y si eres poseedor de la vida del santo, mis amados, a esos primogénitos que han sido llamados a consagrarse, se requiere una vida de santidad producida por Dios. Porque desde que el hombre empezó a decidir, dejó de sujetarse. Mire, la iglesia moderna se ha llenado de muchas ideas, y lo que necesita la iglesia moderna no es ideas, lo que necesita la iglesia moderna es la vida de Dios. Mire, la iglesia aplaude el talento, la capacidad, y eso es lo que menos le interesa a Dios. ¿De dónde aprendimos a aplaudir el talento? Del mundo. El mundo es el que aplaude el talento. Porque cuando Moisés se presentó delante de Dios, Moisés tenía todos los peros para decir: no me siento capaz de la tarea que me quieres encomendar, no soy capaz. Y el Señor le dijo: estás en el punto. Cuando no tienes la capacidad en el talento es donde yo puedo obrar mejor en tu vida. Porque tantas veces el talento no deja a ese talentoso ver la gracia de Dios sobre quién. No deja ver la gracia de Dios sobre su vida. Y ahí está Moisés, escuchando a Dios diciéndole: la tierra en la que estás, santa, ¿qué? Santa es. De manera que las cosas de Dios son santas y deben de ser tratadas como ¿qué? Como son. ¿Quién vive ahora en ti? Si has nacido de nuevo, el santo. Pero cuando el hombre siguió decidiendo solo, el hombre de una manera particular decide muchas cosas, y él aún utiliza versículos bíblicos para allanar cosas que él quiere, así lo saquen de la voluntad de quién, así lo saquen de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Voy a terminar con esto, me faltaron muchas cosas, pero quiero terminar con esto. Éxodo 13:21. ¿Sí? ¿A quién le pertenecían ahora los primogénitos? ¿A quién le pertenece tu vida? Para que se cumpla en ti, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y cuando usted lee esa frase así de primerazo, uno diría: o sea que Dios no quiere que descansemos, o sea que Dios quiere es como fatigarnos. O sea, puso esa nube para que de día marchemos, y puso esa columna para que de noche ¿qué? Marchemos. Entonces, ¿dónde va a estar el reposo? ¿Dónde va a estar el descanso? ¿Cierto? ¿Será que Dios quiere fatigarnos? Vaya conmigo a número 9:15. 9:15. No quiero irme sin terminar este pedacito, porque es muy importante. Si una persona se va a consagrar a Dios por causa de la obra que Dios está haciendo, mis amados, recuerda, nuestros tiempos están en las manos ¿de quién?
en las manos de Dios. Números 9:15 dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. O sea, de día era una nube y de noche era una columna ¿de qué? De día la nube les brindaba abrigo o les brindaba frescura, y de noche la columna del fuego les brindaba abrigo. Pero dice aquí, verso 16: así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de ¿qué? De Israel. O sea que ese caminar de día y de noche no era movimiento, era dependencia. No era que todo el tiempo iban a estar corriendo de un lado para otro, sino que todo el tiempo iban a estar dependiendo de Dios. Ellos solamente se movían cuando la nube ¿qué? Cuando la nube se alzaba. Y cuando la nube volvía y bajaba, donde la nube paraba, a ellos paraban ¿y qué? Y acampaban. Dice el verso 18: al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová ¿qué? Acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían ¿qué? Acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no ¿qué? Y entonces fíjese que esto nos deja ver que hay momentos donde Dios nos va a mover y hay otros momentos donde Dios nos va a dejar quietos. ¿Usted sabe cuánto llegó a durar la nube sin moverse? ¿Alguno lo ha leído? Vamos a leer enseguida. La nube llegó a durar sin moverse de un solo lugar 1 año. Y entonces, ¿qué pasa con los que les gusta la actividad y con los que les gusta pullar y acosar y todo ese tipo de cosas? Hay momentos donde Dios dice se van a mover, y hay momentos donde Dios dice se van a estar ¿qué? Se van a estar quietos. ¿Sí o no? Y uno que esté acostumbrado a moverse y a ser emprendedor y metelón en todas las cosas, que lo llamen 1 año a quedarse quieto, mis amados, aprende dependencia. Aprende dependencia. Siga leyendo ahí conmigo. Verso número 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y así había estado un día a la noche. La nube se levantaba, entonces partían. Verso 22. O si 2 días, o 1 mes, o qué. Ay, ¿cuánto nos cuesta cuando a veces Dios nos deja quietos 1 año? Ay, porque Dios, ¿qué le está enseñando a los primogénitos? Que la vida del cristiano no depende de la actividad. La vida del cristiano depende de su sometimiento a la voluntad de ¿quién? Si a Dios le placía ese año no mover la tienda hacia ningún lado, era 1 año de quedarse ¿qué? ¿Sí o no? Dios nos pone quietos. Tocó la salud y lo puso quieto. ¿Y nosotros qué queremos? No entender cómo Dios me aquietó, sino quiero es moverme. Mis amados, el primogénito ya no está para hacer más su voluntad. Está ahora, ¿qué dijo Dios? Los primogénitos son ¿qué? Conságramanlos, porque son ¿qué? O sea, ahora el primogénito ¿para qué vive? Para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Por él. Y dice nuevamente el 20: o si 2 días, o 1 mes, o 1 año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados. ¿Y qué? No se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Verso 23. Mire que les estaba enseñando Dios.
sujeción. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová. O sea que ellos no eran los que determinaban cuándo se movían. ¿Quién lo determinaba? Dios. Ahora, ellos sí podían determinar salirse de ahí. Pero ¿qué pasaba si se movían y no era el tiempo de Dios? Que inmediatamente se salían de la cobertura de Dios, porque la nube estaba sobre el campamento. Si ellos se movían y Dios no se movía, quedaban por fuera del ¿qué? Que iban a empezar a sufrir todas las inclemencias del desierto. Por eso dice allá el Salmo 91, el que habita. O sea, no se querían salir de ahí. Si eso se mueve un poquito para allá, no sé si a usted le ha pasado cuando va a un lugar donde hay mucha sol y hay un pedacito de sombra. Y usted está ahí debajo de la sombra, pero el sol a medida que va corriendo, se va corriendo. Y usted va corriendo la sillita y todo el tiempo está cuidando la sombra y está cuidando la sombra y la sombra y la sombra. ¿Cierto? Eso es dependencia. Porque usted está diciendo, no puedo salir de la voluntad de Dios. Si es tiempo de estar quieto, es tiempo de estar quieto. Y si es tiempo de moverse, ¿pero quién determinaba ese tiempo? El Señor. Es que si yo no hago, no, si usted no hace, igual va a pasar lo que Dios dispuso. ¿Sí o no? Cuando se movía el tabernáculo de un lugar para otro, igual Dios al lugar donde llegaba nada les tendía maná. Y cuando el tabernáculo duró un año en el mismo lugar, en ese mismo año todos los días les extendió el maná. Porque Dios les estaba enseñando, mire, no dependes de tu capacidad, dependes de quién, de Dios. ¿Y dónde está el reposo? En eso. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Dios se los había mandado. De manera que caminar de día y de noche no se refería a movimiento o acción humana, sino a dependencia. Que todo el tiempo fuera una dependencia de ¿quién? De Dios. Y mire lo hermoso, eso que aconteció allá, cuando entraron y fueron perdonadas las vidas de los primogénitos y que ahora eran consagradas, tiene mucho que ver con nosotros, porque pertenecemos a los primogénitos ¿de quién? De Dios. Ya no para movernos según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo. Ahora nuestra responsabilidad es aprender a sujetarnos ¿a quién? A Dios. Ahí trata Dios a los dos. Al que no hace nada y es muy pasivo, cuando la nube se levantaba le tocábamos qué hace. Y al que es muy acelerado, cuando la nube se detenía le tocaba quietarse. Ahí había remedio para los hiperactivos y había remedio para los estancados. ¿Sí o no? Todo dependencia de parte de ¿quién? De Dios. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Vamos a darle gracias a Dios.